Hola, muy buenas tardes, Laura. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Aquí te espero en La Horcajada para cuando vengas de Madrid. No sé si lo conoces, seguro que sí, porque es Sí, una maravilla de pueblo, bueno, perteneciente también al señorío, desde que fue parte de Realengo, de la Corona, pero luego también formó parte del señorío de Valdecorneja y que además es tan independiente que tuvo su propio señorío, el señorío de La Horcajada. En este Ecuador de nuestro pequeño gran proyecto de Destino Valdecorneja, Origen Casa de Alba, y también el Ecuador en territorio, porque nos encontramos entre la comarca del Barco y la de Piedrahíta. Antes de comenzar, quería comentar que no existen muchas fuentes documentales en referencia a esta villa en la relación al señorío de Valdecorneja y Casa de Alba, que es un poco nuestro hilo conductor. Sin embargo, voy a nombrar una de sus fuentes, que es la de Francisco López Hernández, que tiene una obra llamada La Horcajada Villabulense, que va a servir un poquito de guión para nuestro pequeño paseo. Además, vamos a contar con gente real del pueblo, que va a ser a la manera de Cicerón, quien nos cuente pues esa información, esa tradición que tanto nos enriquece. Y entre estos participantes está Basi, presidenta de la Asociación Cultural La Ponseca, a la que estamos enormemente agradecidos. Bueno, para comenzar, estamos ahora mismo situados en uno de los lugares más emblemáticos, que es la Fuente de Arriba, Fuente Grande, seguramente de origen romano y que luego nos contarán, porque el agua va a ser es el principal recurso de esta comarca y de esta población. Y es que el nombre de la Horcajada seguramente venga de esa confluencia de dos ríos como es el Corneja y el Tormes, aunque la gente del pueblo también me cuenta que puede venir de la unión de los dos picos que tenemos a la trasera, que es la dehesa de arriba y el pico La Quebrada. Sea como fuere, es un pueblo muy singular, digno de visitar. Vamos a hablar un poquito antes de comenzar de la introducción hacia el señorío de Valdecorneja. Pues como el resto de pueblos que hemos visto hasta ahora, incluido también el Barco, van a formar parte de un señorío que la propia corona era la que realizaba el mandato, pero por medio de una permuta va a pasar a los señores de Valdecorneja a los Álvarez de Toledo, ¿vale? Y esto, bueno, se ocupa por en favor de Gonzalo de Mejía y porque quería el maestrazgo de la Orden de Santiago, ¿vale? Entonces, a partir de 1366, como hemos visto en las anteriores ediciones, forma parte de los Álvarez de Toledo. Pero ¿qué pasa en la Horcajada? Que es una gente muy independiente. Y bueno, el hijo de Don García en el siglo XV forma el propio señorío de la Alcajada, que va a tener gran relevancia en el territorio. ¿Por qué? Bueno, porque van a ser hasta 4 señores los de la Horcajada independientes. El último va a ser Don Antonio García de Toledo y Dávila, que va a ser Marqués de Bollo, la última población que vamos a visitar. Me parecía muy interesante comentarlo, aunque es verdad que, bueno, a principios del siglo XVII, este señorío de la Horcajada ya pasa a manos otra vez de los señores de Valdecorneja, ¿no?, y Casa de Alba por una serie de pleitos. En el pueblo siempre se han considerado muy independientes y los más radicales a lo mejor del señorío. Y mira, sus ancestros ya lo hacían. Entonces, sin más, Laura, vamos a pasar a comentaros y hacer un paseo por este pueblo que tenéis que visitar porque tiene muchísimos recursos. Es cierto que no todos están centralizados en el casco histórico, porque tenemos molinos, tenemos otros pilones, puentes, pero bueno, vamos a intentar hacerlo, bueno, pasando fotografías y mencionando aquellos recursos que consideramos que sean de relevancia e importancia. Así que nada, bienvenidos a la Horcajada y vamos a visitar. La primera estación de este vídeo hemos querido que sean las fuentes, por esa riqueza que da la Horcajada y que va a dar nombre también a alguno de los barrios más singulares que luego nos contará nuestra compañera y presidenta de la Asociación La Ponseca, Bas. Ahora mismo, donde nos encontramos, Laura, es la fuente principal, la fuente grande de la Horcajada, que es una fuente conocida como medieval, pero seguramente muchos estamos de acuerdo en que tiene un origen romano, que lo vemos en esos sillares almohadillados que hacen el arco de medio punto de esta singular obra. Según lleguéis y venís a visitar la Horcajada, que seguro que sí, vais a cruzar un pequeño pontón que es románico y vais a ver claramente la diferencia de esos sillares almohadillados a otros sillares más labrados. Hay muchísimas fuentes, pilones, fuentes con manantiales, como es en este caso, que es su propio manantial, pozos y norias. Y bueno, el agua ha sido uno de los principales recursos de esta villa. Tenemos por aquí a Basi, que nos va a contar un poco, ella como presidenta de la Fonseca y bueno, como habitante de este singular pueblo de la provincia de Ávila, algunas características
de las fuentes principales. Yo, si me tengo que quedar con alguna, me quedo con la de Navasomera, que es esa que estás mostrando ahora mismo, que es cerrada y tiene un arcaísmo brutal, digna de conocer. Pues muchísimas gracias, Basi, te paso la palabra. Bueno, Laura, pues nada, hacemos aquí la introducción a las fuentes, aprovechando la coyuntura y que estamos aquí en esta de la que ha estado hablando Rodrigo, que es la Fuente Grande, como nosotros la conocemos, Pontón y la Fuente Grande, que yo tengo que estar de acuerdo con él en que me parece que, a pesar de que algunos estudiosos la han catalogado como romana, otros como románica, otros como, etcétera, yo estoy de acuerdo que esos sillares almohadillados corresponden mucho a una construcción romana. Esta fuente ha sido muy, muy importante en nuestro municipio y también figura en algunos escritos antiguos, ya en el año 1500 y pico hacen referencia a esta fuente. Después de esta fuente, se sabe que bueno, en la Horcajada han existido numerosas fuentes, abrevaderos y pilones, pero voy a hablarte un poquito de las que se conservan en la actualidad, que son, después de esta, pues de la que ha hablado Rodrigo, que es la de Navasomera, que es una fuente muy, muy antigua, no podemos tampoco asegurar exactamente en qué año se construyó o se hizo, pero teniendo en cuenta que está muy cercana al primer barrio de la Horcajada, que fue el barrio de Navasomera, pues es posible que tenga una antigüedad bastante larga en el tiempo. Luego tenemos otras fuentes, como la fuente de Valdenegro. Debo decir que esta fuente es manantial, ¿eh? Algunas fuentes recogen agua de capas freáticas que hay un poquito más para arriba, como es la fuente de Valdenegro, pero esta fuente en la que nos encontramos sí es manantial. La fuente de Valdenegro también es una fuente, como veis, con una estructura un poquito primitiva, pero también ha dado de beber y ha servido para abastecer a los vecinos de la zona. Después tenemos otra fuente que que siempre ha tenido un agua buenísima, que es la fuente de la Alberca, que está situada un poquito más arriba donde nos encontramos en la actualidad. Todavía sigue en uso. La fuente de la Corcová, de la que probablemente luego Pili cuente una pequeña anécdota, que está un poquito extramuros del pueblo, en un camino que llamamos el Camino del Cañito, y se encuentra en una finca particular. Estas pozas de la Artesilla son unas pozas muy antiguas también. No tengo constancia de si son manantial o no, yo creo que sí, que son manantial o que recogen agua desde arriba, desde luego, y tienen la peculiaridad de que su agua es un poquito agua termal, porque se sabe que las vecinas que lavaban aquí en este arroyo en el que nos encontramos se subían hasta estas pozas que están situadas un poquito más para arriba, porque encontraban el agua mucho más caliente y templada a la hora de hacer la colada, y después se aclaraban a lo mejor en el arroyo. Y no sé si me falta alguna por ahí que pueda nombrar y que no me haya acordado yo. Luego ya tenemos pilones, como son el pilón de la iglesia y el pilón de la Concepción. Yo creo que las hemos puesto todas. Hay una fuente que está situada en mitad del campo, que es la fuente de la Cantilla, que bueno, si a lo mejor alguien habla de la Cantilla es una zona que está fuera en el extrarradio y que es bastante amplia. Se sabe que estaba en tiempos antiguos sembrada por trigo y que ese trigo se utilizaba para hacer, ya os lo contarán después, el pan que se da en la festividad de los Santos Mártires, y esa fuente está situada allí. Y poco más se me ocurre decirte de las fuentes, seguramente que me dejaré alguna porque no siempre nos acordamos de todo lo que queremos, pero bueno, esto por señalar la importancia, como dice Rodrigo, que ha tenido el agua en nuestra comunidad, en nuestro municipio, y no solamente en el casco urbano, sino que, como sabéis, estamos en el medio y la confluencia de dos ríos que han sido de vital importancia para la supervivencia y para el asentamiento de la población en la zona, porque el hecho de que haya agua significa que hay vida, y donde hay vida pues se asienta la población. Y nada, pues poco más puedo contarte, Laura. Ya te paso con Rodrigo. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, pues ahora damos paso a Pilar para que nos cuente
una anécdota sobre las fuentes y la historia que ella nos quiere explicar. La Fuente Grande. Aquí al lado pasa un arroyo, que el arroyo pues hacía que se surtiera más la fuente y durara el agua más tiempo, pero con el tiempo todo se acaba. Así que esta es la primera fuente, que es, ya te digo, la fuente del albergue, de la fuente de la Fuente Grande. Y como ves, hay un puente romano que está hecho justamente cuando se hizo la fuente esta, que es la más principal y la mejor hecha de todo el pueblo. Luego ya verás unos pilones, pero ya los pilones vienen mucho más atrás. Mucho más atrás que está hecha la fuente. ¿Ves? Está hecho lo que se dice, pues un poco a la buena de Dios, el paso del puente, por arriba. La fuente se conserva bastante bien. La fuente se conserva bastante bien, sí. Sí. Y no sé si aprecias que en las piedras de delante, donde se apoyaban los cántaros, hay un desgaste, como era barro sobre piedra, pues hay un desgaste en la piedra, que es granito, pero un granito blando, donde sacaban cuando alcanzaban el agua desde abajo, iba tirando para arriba y apoyaban los cántaros sobre las piedras. Pilar, ¿y podemos acercar la cámara del teléfono para que se vea bien la fuente, para que lo pueda ver la gente que nos está viendo? Vale. Ahora sí lo vemos perfectamente, muy bien este plano. A ver, ponerlo un poquito más de cerca, que lo vea la gente, que lo habéis presentado poco tiempo y se ve el desgaste. Sí, perfectamente. Sí. Bueno, pues eso se hacía porque ahora tiene mucha agua, pero luego ya más adelante pues había que coger el agua a bajarse abajo. Y entonces restregaban los cántaros sobre las piedras. Y eso es el desgaste que tiene. La fuente Valdenegro, que la estructura está hecha como te contaba antes, la fuente de la alberca, y luego ya está los pilones, y luego ya está la fuente esta que vendió el agua a la reina Isabel. Vale, quiero que me cuentes la historia esa del agua de la reina Isabel. Sí, esa. Bueno, pues la reina Isabel vendió, y además con documentos, vendió el agua a los propietarios de la finca. Y eran pues varios, me parece que somos 8. Y resulta de que siempre fue un acuerdo entre ellos y él siempre tenía el documento ese, le tenía a la persona más antigua. El propietario más antiguo tenía el documento. Y luego ya se fueron muriendo y ya hace más de 60 años que el documento no se encuentra. ¿Y qué fuente es? Nómbrala para que la fuente La Corcová. La Corcová. Ajá. O sea que en su momento se vendió el derecho de las aguas y ahora mismo sí, se vendió el derecho de las aguas y ya te digo, pero no se sabe ni por qué no, ¿me entiendes? Porque yo solamente lo que he oído contar a mis antepasados ha sido eso. Perfecto. ¿Y nos vas a hablar sobre alguna fuente más, sobre algún pilón? Sí, vamos, lo que pasa es que está lejos, vamos hacia allá. Y en fin, allá te contaremos de otras fuentes más. Después de esta explicación sobre el agua, ¿no? Esa fuente tan necesaria para el consumo humano de estos habitantes de la Horcajada, entre pozos, fuentes, pilones, molinos, nos consta que el agua era pues, un recurso muy principal en la vida de todas las personas y bueno, de nuestros ancestros, también para nosotros, ¿no? Te voy a pasar ahora mismo, Laura, con una persona, pues bueno, que he conocido hace muy poquito, gracias a ti, y que ha sido gran enriquecedora porque conoce muy bien las costumbres de la Horcajada y además las transmite con mucho orgullo y con mucha pasión. Se llama Basi y es la presidenta de la Asociación Cultural La Fonseca. Además, como nos vamos introduciendo ya en el centro de esta villa bulense, nos va a hablar sobre los barrios, porque la Horcajada estaba formada por lo menos por 12 barrios y luego nos contará ella un poco también las disposiciones de las ermitas, que también da lugar a barrios, tenemos anejos y bueno, mejor que ella nadie para hablarnos de la tierra. Así que, Laura, te dejo con Basi, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias. De nada.
Hola Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué contenta tal? estoy de poder presentarte en este vídeo. Bueno, pues yo encantada de poder estar aquí y colaborar con vosotros en todo lo que esté en mi mano. Estupendo. Bueno, pues hoy, como ha anunciado Rodrigo, tenemos a otra asociación colaborando en este proyecto, la Asociación Cultural La Ponseca de la Horcajada, y nuestra anfitriona Basi nos va a contar un poco cómo surgió la asociación, qué objetivos tiene, qué interés tiene para la comarca y qué actividades han organizado. Y Basi, quiero que nos cuentes también la actividad que organizasteis el año pasado sobre el paso de la recreación histórica del paso de Carlos V. Y bueno, que nos hagas nos des una visión de todos estos puntos. Venga, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Laura, en cuanto a la asociación y su fundación, pues bueno, esto es una idea que surgió hace aproximadamente 4 años entre 2 personas y que se puso en marcha en febrero del 2019, una vez que falleció la primera persona que tuvo la idea, y fui yo precisamente la que tuve la suerte y la fortuna de poderla poner en marcha. Y que bueno, es una asociación cultural muy interesada en nuestro patrimonio y precisamente por eso interesada en difundir nuestra cultura, nuestra tradición y además de recuperar lo que sea susceptible de ser recuperado y darla a conocer en la comarca y en el resto de la provincia y de España en general, porque es una zona poco conocida y merece la pena, dado el patrimonio cultural que tenemos, que se ponga en valor y se dé a conocer. Evidentemente, como asociación cultural que somos, pues yo creo que jugamos un papel importante en ese sentido, puesto que difundimos a través de nuestras actividades toda esta cultura, ¿no? Y una de ellas, pues bueno, como comentábamos hace un ratillo, fue aquella primera, no la primera, pero sí una de las que más interés teníamos en poner en valor, que era la del paso del emperador Carlos V por nuestro municipio desde el puente de la Fonseca. Me vais a permitir que nosotros le llamemos la Fonseca, porque para nosotros, para los lugareños, siempre se ha conocido ese lugar y el puente como el de la Fonseca, aunque en algunos escritos, no en todos, pero sí en algunos, figure con el nombre de la Fonseca. Entonces, bueno, pues tuvimos la gran suerte de contar con la ayuda y la colaboración de una asociación de Medina del Campo, la compañía Cristóbal de Mondragón y de Mercado, que nos echó una mano en ese sentido, y a pesar de las dificultades económicas que tuvimos, porque éramos una asociación de reciente creación y nuestros fondos estaban muy diezmados, se pudo llevar a cabo y bueno, para nosotros fue un éxito, pero que creo que para el resto de los que nos vieron nos han llegado críticas muy positivas en ese sentido. Y tenemos la intención de seguir poniéndola en cuanto sea posible, recreándola cada año y bueno, ampliando si es posible sus actividades y haciendo partícipe no solamente a nuestros vecinos, sino a toda persona del Valle de Tormes Corneja que quiera colaborar con nosotros. Esa fue una actividad muy importante que llevamos a cabo, pero anteriormente pues también hemos hecho algunas, como la recuperación del Día del Señor con el adorno floral de la iglesia. Hemos hecho exposiciones de oficios y artesanos y poquito porque alguna cosa más, porque llegaron las restricciones debidas al COVID-19 y entonces, pues bueno, llevamos un año, pues como la mayoría de los españoles, ¿no?, sin poder realizar ningún tipo de actividad. Pero, pues eso, tenemos intención en cuanto se pueda iniciar ese programa de actividades que nosotros teníamos pensado y nada, y seguir adelante con colaboración no solamente con todas las instituciones oficiales y nuestro ayuntamiento, por supuesto, sino también con otras asociaciones, entre las que está
la de Valdecorneja, con la que tenemos una estrecha relación, y con todos aquellos que quieran colaborar con nosotros. Basi, ahora cuéntanos por cuántos barrios y anejos está formada la Horcajada. Bueno, pues la Horcajada en tiempos antiguos parece ser que contaba con bastantes barrios. Algunos autores citan hasta un total de 12 barrios. Yo creo que incluso podría haber alguno más, pero en la actualidad se conservan todavía algunos, bastantes. Aquí a nuestra espalda, justamente, no sé si se puede apreciar la ermita de la Concepción, tenemos un barrio que es el de las Cabreras. Ahora mismo acabamos de abandonar el barrio de la Fuente, donde Pili ha estado hablando de la Fuente Grande. Tenemos también otros barrios como Navasomera, La Cuesta, Calahorra, Las Cabreras, el barrio de los Mártires, y así no se me ocurre la calle Mayor, pero la calle Mayor en sí no es un barrio, es una calle. Eso se conservan en la actualidad, y poco más te puedo contar de los barrios, salvo que tienes por ahí, no sé si se puede ilustrar con alguna fotografía, pues se puede ir viendo, porque sí, materialmente sí. Si no, no nos va a dar tiempo a visitarlos todos. En cuanto a los anejos que tenemos en este momento son dos. Históricamente teníamos un anejo que era Río Fraguas, siempre ha sido parte y territorio de la Horcajada, y en los años 70 se incorporó como anejo en Pinares. Pinares con sus anejos, el Hoyo y los Sauces. Los Sauces en este momento cuenta con una familia que ha rehabilitado una casa y se ha venido a vivir, y el Hoyo pues también tiene un montón de familias neorurales. Río Fraguas cuenta con una pequeña población mínima, pero bueno, todavía se mantiene con vida. Y se han considerado siempre como barrios también dos de los molinos, que son los molinos del Tormes, el molino del medio, el molino de abajo, el molino de arriba, se han considerado como barrios. Y el molino de la Veguilla también se consideraba como un barrio de la Horcajada. Siempre en los escritos aparece como barrio, ¿eh? Y en cuanto a los anejos es todo lo que te puedo contar, Laura. Ahora vamos a hacer un camino, un paseíto por la calle Mayor, y ya vamos hablando de todo lo que vayamos viendo. Vale, perfecto. Estoy terminando de presentar todas las fotos de los molinos que me has pasado, para que la gente las pueda terminar de ver. Mientras has ido hablando, he ido poniendo las de los anejos y las de los barrios, y ahora ya me queda poner la última y ya dejo de compartir la pantalla. Y ahora damos paso a Rodrigo para que continúe con la explicación. De acuerdo, Laura. ¿Me ves bien? Sí. Bueno, pues un placer el haber contado y el contar con Basi, tanto aquí en la Horcajada como para promover todo lo que surja en la comarca, ¿no? Pues necesitamos gente así, con capital humano y con ganas. Como bien ha dicho, la Horcajada tiene mucho, pero muy disgregado de un sitio de otro, ¿no? Un poco diseminado, y es complicado poder enseñaros todo. Por eso, con este medio de momento vamos a utilizar mucho las ilustraciones y la fotografía. Hemos comenzado en la fuente más principal, también porque se cree que esa es más antigua, aunque sea medieval. Luego la mostraremos en alguna foto, si podemos también. El sillar es almohadillado y, bueno, nos lleva a las reminiscencias romanas anteriores, ¿no? Aunque testigos de ellas nos quedan desde época medieval. Estoy transitando ahora mismo por la calle Mayor. Todo pueblo tiene la calle Mayor, y sin duda alguna esta es la más larga y la más ancha de todas. Ahora mismo, según que viene el camión, ahora mismo es donde más comercio, hostelería y, bueno, por así contarlo, más ambiente hay. Pero también es el testigo de la arquitectura tradicional. Casi todas las casas de la Horcajada tienen dos plantas que se ha conservado hasta la actualidad, y es algo positivo, porque pueblos que son un poco más grandes como Barco, el Piedrahita, han hecho pues otro tipo de actuaciones a lo mejor no muy recomendables, y aquí sí que se ve una unidad de pueblo bastante buena. Hay dos elementos principales de las casas, además de esas dos alturas, y es la utilización de una piedra muy, muy bien trabajada. Nos vamos a detener en dos, ¿vale? En la casa de los Barrientos y en la casa del licenciado. La casa de los Barrientos
era una de las familias más importantes de la Horcajada. Y luego veremos dentro de su iglesia que tienen su propio panteón, a la manera de señores que eran de estas tierras. Vamos a ver si los coches me dejan y os lo muestro. A ver si te recuerda alguna que me has visto en el primer vídeo que hicimos. A ver si la luz nos deja primero. Creo recordar, luego le tenemos que preguntar a Basi, ¿en cuál de estas casas fue la que se hizo el encuentro entre Carlos V y... Creo que en esta. En esta, ¿verdad? Sí que me creo suena que sí, que la pudimos ver por dentro y es que está preciosa porque la tienen muy bien conservada sus propietarios. Sí. Es esta Basi, ¿verdad? La que pudisteis entrar en... Sí. Vale, Laura, pues si quieres sigo con la explicación. Vale. Bueno, pues esta casa nos quedan testigos de que existe como tal desde el siglo XVI, pero seguramente sea una edificación sobre una edificación anterior, ¿vale? Los heráldicos, bueno, están muy en la parte superior, no sé si vamos a poder llegar a verlos, pero bueno, son de la familia Paz, la familia Maldonado y la familia Barrientos. Y tiene muchas similitudes con lo que se conoce como la casa de los italianos de Pedraíta. Es el mismo sillar, está igualmente trabajado y la misma disposición de la fachada principal. Si avanzamos un poco, vamos a encontrarnos con otro vestigio de esa nobleza de la Horcajada, y es la casa del licenciado. Es una casa con una inscripción en su balconada y que además luego estuvieron viviendo una familia de artesanos que se llamaba la familia Navales, que fueron un poco los artistas y artesanos que realizaron la mayor parte del gran retablo barroco que nos queda en la iglesia de la Horcajada. Destacan entre ellos el hermano Diego, ¿de acuerdo? No sé si vemos por aquí la fachada principal. A ver, súbela un poco, sí. Vale, pues bueno, esto lo podemos encontrar en la calle mayor de la Horcajada. Y nos vamos a ir caminando hacia otra ermita. Hemos dejado al otro lado la ermita de la Concepción, que está en dirección Piedrahíta, y digamos que a la que nos dirigimos está en dirección Barco de Ávila, ¿vale? Una a cada extremo. Ahora nos contarán un poco, pero bueno, en lo que es la Horcajada había 4 ermitas. Ahora quedan 3. No se sabe exactamente dónde se ubicaría la de la Pasión, aunque siempre hay historias y leyendas sobre un edificio, sobre otro, pero lo que nos queda claro es los vestigios de esa cofradía y de la devoción que había a esa ermita. Sin embargo, hemos querido hacer la grabación en las inmediaciones de la ermita de los Mártires por esa importancia que tuvo anterior, ya que se llama así porque se supone que está realizada encima de un antiguo lugar donde se martirizaron a 3 personas tras una guerra con los cristianos en el siglo IV, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y bueno, a ti como también que te gusta mucho la arqueología y todas las historias anteriores a la actual, te invito a que la conozcas. Uh-huh. Seguimos, para los que se vayan conectando, estamos visitando el pueblo de la Horcajada, ¿de acuerdo? En este vídeo de Destino Valdecorneja, Origen Casa de Alba. Ya hemos llegado aquí a las inmediaciones de la ermita de los Santos Mártires y bueno, tenemos a Virtudes que va a colaborar con nosotros para contarnos un poco sobre la cofradía y el lugar que nos ocupa. Antes de nada, quería hacer referencia a que cuando visitéis la Horcajada, las ermitas, se van a conocer a primera vista porque tienen casi todas la misma estructura. Una estructura rectangular realizada en sillería en los vanos y en los vértices y en sillarejo. Y todas en la fachada principal tienen una pequeñita campanil que se llama, ¿no? Como una pequeña espadaña. Sin más, Laura, vamos a dar paso a Virtudes a ver qué nos tiene por aquí para contar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. Buenas tardes. Hola, os voy Virtudes. a contar la ermita de los Santos Mártires. La ermita de los Santos Mártires, que está dedicada a San Fabián, San Roque y San Sebastián, fue construida en un antiguo humilladero. La construyeron en el año 1550, más o menos. Y luego de ahí se formó una cofradía, pues habrá habido a lo mejor 200 cofrades a lo largo de los años. En el día de hoy solamente hay 80 cofrades.
Se hace una fiesta el día 19, 20 y 21 de enero. Se los sube, los tenemos en la ermita y los subimos a la iglesia. El segundo día es el día grande, se hace allí la misa, se celebra y todos los cofrades, porque hay un mayordomo y 4 cofrades, y se reparte el pan y el vino, que se llama cantilla. Lleva el nombre de cantilla porque el trigo se molía en un molino llamado La Cantilla y de ahí creemos que es su nombre. El tercer día se los vuelve a bajar, hay pues en procesión, viene la familia, que tenemos un problema, que antes, como todo el mundo estaba en el pueblo, pues claro, se acompañaba a todos, pero ahora al estar ya los hijos fuera, pues el día que nos toca a los padres no nos pueden ni acompañar. Sería una forma de intentar, igual que se hacen muchos cambios, cambiarlo al fin de semana, aunque se celebrara el día 20, el día principal, pero para que pudieran participar. Cada vez se apunta menos gente, es una pena que se terminen estas tradiciones. Antes era solo los varones. A partir del 2019 ya se apuntaron mujeres que también sirven, que se dice servín. Y pues no sé. De acuerdo, hasta aquí todo lo que nos tenías que contar. Hemos puesto las fotos del pan, de la procesión. Pues muchas gracias, Virtudes. A vosotros, adiós. Puesta la exposición de nuestra compañera Virtudes, vamos a despedir a las ermitas. No sé si veis aquí el azulejo que tenemos, sí. Ermita de los Santos Mártires, y recordar que estamos en la de los Santos Mártires, que la de la Concepción está al otro lado de la calle Mayor, para no dar lugar a confusión. Vamos a contar un poquito de tradición también y de curiosidades de estas fachadas. En la Horcajada casi todas las inscripciones aparecen en los dinteles, y en la ermita de la Concepción, que es la que no hemos podido ver, al otro lado como he comentado, hay una inscripción que nos comenta que Bartolomé de Vallejo en el año 1568 es el que manda construir esa ermita y queda como beneficiario de la Isla de Tormes. Según he podido leer, se le mandó de maestro allí y eso hizo hacer lo que es la ermita. Cuando podamos entrar en las Santos Mártires, a mí lo que más me llamó la atención para la zona en la que estamos, ¿no?, en Valdecorneja, es ese frontal de altar que hay con azulejo de Talavera, que no es muy usual en la zona. Así que invito a todo el mundo a que cuando venga puede contactar con nosotros o con la asociación La Fonseca para visitar el interior de estas ermitas que merecen la pena. Hay otra de ellas, creo que es la de San Pedro, a lo mejor me equivoco, que es el actual cementerio. Es algo muy usual en la zona, ¿no? Santo Domingo, que también tiene relación con esta ermita que tengo a mi trasera, es cementerio. En el Mirón estuvimos hablando de esa señora de Ayuso de las Callejas, que también es cementerio, y aquí en la Horcajada está San Pedro, ¿de acuerdo? Son las tres ermitas que aún se puede decir que quedan en pie, sin contar con la de la Pasión, que como hemos añadido antes, hay bastante controversia entre dónde pudo estar ubicada la ermita, ¿de acuerdo? Así que nos vamos con el turismo religioso y seguimos andando hacia la maravillosa iglesia fortaleza de la Horcajada. ¿Vale, Laura? Nos vemos allí. De acuerdo. Nos encontramos a las puertas de la iglesia de la Horcajada. He iniciado antes, hablando de iglesia fortaleza, y es que es una iglesia que impera y reside en lo alto de este pueblo de la provincia de Ávila, que es un vestigio más de que tuvo fortaleza ya por el siglo XII. Nos confundimos y decimos que es fortaleza de la Casa de Alba, del señorío de Valdecorneja, y es porque es una fortaleza del señorío anterior, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, en el siglo XV, ya con los señores de la Horcajada, al inicio hablamos de ello, se empieza a construir esta potente construcción fabril, que es el templo de la villa de la Horcajada. Laura, no sé si nos quieres comentar, porque yo sé que conoces algo de aquí de las inmediaciones, como eres una apasionada de la arqueología. Pues sí, voy a compartir una foto porque, la entrada a la iglesia es espectacular, pero comentar a las personas que nos están viendo que aprovechen la visita para contemplar una serie de estelas medievales que hay en el acceso, en los remates,
en la subida, que según has ido subiendo, seguro que tú las habrás podido observar, que están como remate al inicio y al final de la subida de la escalera. Son unas estelas medievales de un granito bastante grueso, que están formadas por un disco, no tienen decoración y luego se prolonga a la parte inferior con un vástago. Son del tipo antropomorfo, que se llaman. Y aunque ninguna está decorada, pero tienen un mayor, en una de sus caras, en el anverso, se observa un cierto alisamiento y luego en el reverso se observa más abombamiento. Su estado de conservación es bueno, aunque están cubiertas bastante de musgo. Hay más estelas en la horcajada, en la iglesia, y una se puede ver como pavimento en el suelo, a los pies de la nave lateral, al sur de la nave lateral, y otra está reutilizada también como loseta en el pavimento del suelo del campanario. Hay un trabajo de nuestros compañeros Jesús Antonio González Calle, Ángel Luis Mayoral Castillo y María Luisa Sabirón Cuartango, que se titula Estelas funerarias medievales en la comarca del Bajo de Ávila, en el que dan a conocer una serie de estelas funerarias inéditas, en concreto 16. Dejaremos la bibliografía en la caja de descripción porque si alguien está interesado, igual que estamos dando rutas y proponiendo itinerarios para que la gente visite y conozca los pueblos del señorío de Valdecorneja, pues también puede ser una ruta muy bonita el visitar todos estos enclaves y conocer todas estas estelas medievales. Ahora voy a poneros la foto de la que está en el interior. Luego no sé si la luz nos la dejará ver, pero es muy bonita, claro. Está como mejor así parte del enlosado. Vale, ya dejo de compartir la foto y ya lo dejo todo, te dejo a ti. Perfecto, Laura. Qué interesante tu aportación y nos ha encantado, así que muchísimas gracias. Para hablar de la iglesia de la Horcajada es más, comentar un poco la interpretación del patrimonio y de los estilos artísticos. Porque aquí lo que podemos hablar es de tiempo y espacio, ¿no? En tiempo sí que estamos en un siglo XV, pero a lo mejor en el espacio temporal artístico no podemos hablar de un estilo gótico, no podemos hablar de un estilo renacentista en su totalidad, y eso es porque hay una sucesión de estilos con el paso de los años, ¿vale? Como hemos comentado, Laura, si quieres vamos a poder ir andando hacia la puerta principal. Esta iglesia va sufriendo modificaciones desde que fue fortaleza y se ve en toda su arquitectura. Lo vemos en sus paños, en las paredes, que apenas hay vanos, ¿no? Son unos muros muy gruesos, muy medievales, con una piedra muy tosca. Vamos a ver si lo podemos ver desde aquí. Voy a intentarlo. Vale, vemos la cabecera, vemos... ¿Sí? Sí. Vale, y la torre. La torre, hago mención al profesor Gutiérrez Robledo, que decía que las torres del Tormes eran como torres vigía, y esta ya se puede considerar una torre del Tormes, porque es cierto que tiene ese carácter desde que desde ella se pueden visitar todos los caminos que llegan a la Horcajada. Es una torre que, aunque sea del siglo XVI, decorada con pomas abulenses, el reloj que tiene es del último tercio del siglo XIX, Laura. Vamos a introducirnos dentro de la iglesia porque tiene características distintas y privilegiadas al resto de las iglesias de Valdecorneja. Pues adelante. Vamos dentro, que estamos deseando entrar para verla por dentro. Seguro. Además, hay quien dice que las portadas de esta iglesia también vienen de aquella fortaleza anterior al siglo XII que vamos a intentar ver aquí, que está compuesta de unos arcos doblados o batifones en alfiz, ¿vale? Son unas molduras de arcos apuntados y vamos hacia el interior. Yo lo que sí que me gustaría llamar la atención a la gente que nos pueda ver, no sé si la luz lo va a permitir, es el enlosado de la iglesia, que conserva una cantidad de lápidas con inscripción que yo la primera vez que visité la iglesia de la Horcajada me quedé sorprendida porque en muchas iglesias eso no se conserva porque esas lápidas se han extraído. Sin embargo, en la Horcajada, la nave central y las laterales está todo el suelo plagado de lápidas con inscripciones. Voy a presentar algunas fotos para que se puedan ir. Sí, perfecto.
Adelante. Aquí estamos además, sí. Vale, Ahí muchísimas hay gracias, Laura. Sí, aquí quizá me escuchen con un poco de eco. Estoy aquí en el altar mayor y tengo a mi trasera un gran retablo que no sé si me puedes decir la diferencia con con el resto de retablos que vemos por las iglesias del Valle y también, bueno, por Salamanca y por Ávila. A ver si me lo sabrías decir. Bueno, la primera diferencia es que no está cubierto de pan de oro. Se conserva tal cual lo talló su entallador. No ha sido tratado después para cubrir la madera. Y la verdad es que le da un aspecto muy peculiar y muy diferente al resto de retablos del Valle del Corneja, sí. Exactamente, bueno, es un retablo que está sin dorar y sin policromar. Y bueno, tiene que ver con lo que es el concepto del barroco, pero por otro lado no, porque el barroco es toda exageración, barroco por denominación es como piedra irregular. Y quería hacer mención a Calderón de la Barca, en el que habla de teatro del mundo, de que nosotros somos esos actores ante el teatro que es Dios Padre. Siempre con el barroco nos va a intentar sorprender, llevar a un naturalismo, a un idealismo y a un realismo que aquí sí que se consigue, pero no por la exageración, sino por la sencillez que esta madera de peral tallada nos lleva. Lo más característico de esta iglesia, aparte de los retablos, es un panteón que vamos a enseñar ahora mismo, que también para mí constituye el mejor panteón de todo Valdecorneja. Y es de una familia de la que hemos hablado anteriormente, y que tiene su calle, o sea, su casa, perdón, en la calle mayor de la Horcajada. Exactamente, es la foto que habíamos visto antes, creo, y lo tenemos por aquí. Vale, no sé si la imagen va a dejar que se vea bien. Vale, estamos ante el panteón de la familia Barrientos. Es de un estilo renacentista. Si te fijas, Laura, vemos como si fuera la portada de una antigua construcción, pues bueno, griega, ¿de acuerdo? Es que se mueve un poquito la cámara. Y es único en todo Valdecorneja. Aquí Basi siempre me comentaba un poco de esa figura de doña María Barrientos, que genio figura aquí en la Horcajada, y seguramente podamos saber más en un tiempo. De todas formas, si Basi nos quiere contar algo sobre ella, la dejamos sin ningún problema a que nos hable de esa persona que dejó tanto en la Horcajada, a nivel patrimonio, sobre todo documental, que es lo que se está indagando ahora. Vale, estamos hablando... Sí. Quiero aportar un poco más de lo que ha dicho Rodrigo, salvo que la figura de doña María Barrientos es una figura muy emblemática en nuestro municipio y que, salvo la gente más joven, todavía permanece en la memoria de los más mayores y no tan mayores de la Horcajada por la generosidad que tuvo en dotar a la gente humilde del municipio de una serie de privilegios y de ayudas que, aunque muchos consideren que esta gente lo hacía para ganarse el cielo, pues no todos los de su clase social eran capaces de hacer esto. Tiene un testamento que es una joya, es lo único que conservamos de esta familia, aunque luego se pueden indagar en otras fuentes y en ello estamos investigando un poquito sobre su figura y la de don Juan de Barrientos, que como sabéis era prior de la Orden de San Juan de Jerusalén y bailío de Lora del Río, que tenían su residencia aquí en la Horcajada, en la calle Mayor, que ya lo hemos visto cuando hemos pasado, donde figuran los 3 escudos nobiliarios, en el centro el de los Barrientos, a un lado el de los Pat, que era la madre de don Juan, y en el otro el de los Maldonados, que tenían cierta relación familiar con esta familia. No podemos establecer la fecha exacta en la que los Barrientos se instalan en la comarca, porque no solamente hay Barrientos en la Horcajada, sabemos que están distribuidos en el Barco, en Piedrahita y en otros muchos lugares, porque ellos procedían de Salamanca y de Ledesma. Y sí se sabe que esta construcción que tengo a mis espaldas la mandó construir el bailío don Juan de Barriento para enterrar los huesos de sus padres, y que después en el testamento de doña María Barrientos sí que
deja claro que ella quiere ser enterrada de alguna manera, que es enterrada en sus sepulturas, porque no solamente es el sepulcro que tenemos a nuestra espalda, que como no sé si se puede apreciar, está la figura de un caballero con la espada y un paje a sus pies. En un principio pensábamos que era una figura femenina, pero se ve que es un caballero, sino que tiene otras 2 sepulturas en el suelo, que no sé si se van a poder apreciar, Laura, porque igual no se pueden apreciar y se nos cae, pero bueno, hay otras 2 sepulturas de la familia Barrientos. Ella dejó muy claro en el testamento, hecho y fechado en Lora del Río, a su fallecimiento en el año 1578, que quería ser enterrada aquí, y una serie de encomiendas que hace a las personas a las cuales las deja al frente de toda su heredad, que bueno, entre ellas pues figuran las de dotar a las doncellas sin posibilidades económicas de una dote para que se pudieran casar, y una limosna por Navidad que se daba a todos los pobres, todas las familias pobres que no tenían posibles. Y yo hasta hace muy poquitos años, mediados del siglo pasado, se ha conocido esa limosna. Hay una obra pía de doña María Barrientos que, pues, a la cual se da por terminada en el año 1980 y alguno, y los pocos bienes patrimoniales que tenía son cedidos a una asociación en Ávila, y hasta ahí es lo que podemos llegar. Todo lo demás está en plan de investigación, pero vamos, es una figura que a mí personalmente, yo estoy, como entre comillas, enamorada de este personaje, porque además me parece que tiene al mínimo detalle en su testamento, deja escrito una serie de cosas que son, también habla de un hospital, con lo cual por ese testamento sabemos que en la Alcajada hubo un hospital, y no solamente de uno, sino que probablemente hubiera más de uno, porque aquí en las cercanías de la iglesia también se sabe que hubo un hospital. Y bueno, hasta este momento es todo lo que puedo contar de esta mujer, que yo creo que es bastante interesante. Es interesantísima. Ya tienes ahí para hacer una tesis casi sobre la figura de esta persona, porque madre mía, no sé si voy a llegar yo a tanto, pero bueno, pero investigando. Que es muy interesante. ¿Y qué más cosas tiene la iglesia de la Alcajada que nos puedas contar? Pues voy a pasar el testigo a Rodrigo para que te hable de otras cosillas por aquí que él va viendo. Y nada, vale, perfecto. Gracias, Laura. Y bueno, gracias a Basi por la encerrona que le he hecho, pero es que me parecía la persona idónea para hablar de ese personaje. Y estaba haciendo como, venga, acércate, que te toca. Vale, estamos paseando, Laura, por el crucero. Hay que decir que pese a la sucesión de estilos y los pocos vanos que hay en las paredes de esta iglesia, que fue fortaleza, y es uno de de esos ápices que nos queda de la fortaleza, sí que se ve una unidad en los materiales. Y en el crucero, que bueno, fue presentado para panteón de los señores de la Horcajada, ¿no? Los señores de Valdecorneja lo tenían dominicos en Piedrahita, y aquí la identidad y permiso de los señores de la Horcajada hicieron que aquí pudieran reposar su sepultura. Este retablo, que aproveché que venía nuestra amiga Basi, quería contarlo, que tardó 13 años en hacerse, y que gracias a un sacerdote, que era Fernández de Cárdenas, un apellido que también es muy de nuestra comarca, lo mandó a hacer a una familia de artesanos que vivieron en una de las calles, de las casas nobiliarias de la calle Mayor, que era la familia Navales, destacando el trabajo de Diego Navales. Sin embargo, cuando falleció ya este sacerdote, la parte superior, no sé si lo podemos ver, que es lo que se conoce como ático cascarón, y los barrocos, fue realizado por otro maestro. Tienes que subir un poco más el palo para que se vea todo en perspectiva. Vale, y si no, espera, que voy a buscar una de las fotos. Era el maestro Martínez de la Quintana. Si no me acerco más, me alejo y a lo mejor se ve. Voy a poner la foto para que se vea, porque tengo una foto aquí que sí se ve entero. Vale, perfecto. Sí, en la foto ya lo están viendo entero. Genial, pues sí, la parte, las 2/3 partes la realizó la familia Navales, ¿no? Destacando la figura de Diego, como decíamos, y la parte de arriba, el cascarón o ático que conocemos en los retablos, fue mandada a realizar al maestro Martínez de la Quintana, ¿no? De la vecina Salamanca.
A destacar en el retablo ya hemos hablado de esa falta de policromía que lo hace más austero pero más elegante a la vez, de una madera de peral tallada, y tanto las entrecalles como las calles principales son cuidadas al máximo en toda su proporción, que es algo que aunque el barroco al fin y al cabo es extravagante, en este retablo se consigue unos motivos pues muy elegantes y muy fijados, ¿sabes? No se deja lugar a la imaginación al espectador a mucho, pero no al trabajo, que es muy minucioso. La figura principal, que es a la que se venera la mayoría de las iglesias de Valdecorneja, que es otro elemento en común, es la imagen de la Asunción. Y hay que destacar también a un San Pedro y a un Santiago. Normalmente las imágenes que vamos a ver son anteriores a la época del retablo. Esto es porque generalmente había otros retablos en pinturas góticas y pues, por mejorar un poco la decoración se realizaban nuevas decoraciones. Cuando venga el visitante a aprender y a contemplar esta iglesia fortaleza, también tiene que dejar sus ojos puestos en el púlpito, que es una verdadera maravilla, ¿vale? Seguramente hubiera dos, pero actualmente tenemos uno. Y para terminar un poco con las naves, a la trasera vemos dos arcos más rebajados, que es la tribuna, ya constituiría parte de la última fase constructiva del siglo XIX. Los arcos que rodean, que por así decirlo, guían a estas tres calles en las que se divide la nave, son arcos de medio punto, propiamente renacentistas, y son iguales, lo que le da una uniformidad bastante buena al conjunto del templo, cosa que a lo mejor en otros templos no lo vemos así. Y también, como consejo, si visitas la iglesia de la Horcajada y puedes acercarte al retablo, fíjate en la mesa de altar, porque sí que está dorada y casi policromada, ya del siglo XIX, pero seguramente la mesa fuera anterior. La cubierta, en el crucero, no sé si lo vais a conseguir ver, si no se me cae el teléfono, vamos a verlo así. Sí, perfecto. Vale. Sí, pues es una cubierta que, como hablábamos la semana anterior, lo que vemos hoy como arte es propiamente arquitectura, y es una bóveda de crucería, pero también de la que se llama de rosa y de terceletes, es decir, que tiene una solución muy decorativa al fin y al cabo, ¿vale? Así que nos damos cuenta de que este espacio sí que fue realizado para iglesia y que el retablo fue realizado para este lugar, no como en otro tipo de templos de Valdecorneja en la que hay elementos reutilizados, ¿vale? Lo que nos indica esa uniformidad de la que hablamos. No sé si me quieres comentar algo, Laura, que quieras preguntar. Yo conozco la iglesia de la Horcajada, tiene muchas imágenes preciosas que llaman mucho la atención. Las obras pictóricas también son importantes, las que tienen sobre todo hay una, creo que es, hay una anunciación o una Madre Inmaculada con no sé si es en la derecha, en una de las paredes de la derecha. Recuerdo la última vez que estuve en la Horcajada, me gustó. Tras la Dolorosa puede ser. Sí, por ahí hay una bastante bonita que alguna vez sí mira, esta, justo, está detrás de ti. Vale. Sí, todas esas imágenes merece la atención que el espectador se pare a contemplarlas. Y la pieza por más curiosidad y por más, no sé, que llama más la atención al espectador, la famosa cabeza santa, que eso también llama mucho la atención a la gente que visita la iglesia por toda la leyenda que tiene detrás, ¿no? Claro. De ella. Sí, seguramente, sea lo que más investigación produzca, a ver si es leyenda realidad y a ver si es verdad, ¿no? Haciendo un poco alusión a lo que comentabas de esta cabeza santa, tengo por aquí a Basi que seguramente me corrija, te voy a comentar lo que yo sé según las fuentes que he podido consultar, que tampoco son muchas, ¿no? No tenemos un gran archivo histórico, como bien comentaba Basi, pero la gente del pueblo siempre ayuda y hay una obra del maestro López Hernández, si no me quiero equivocar, que nos muestra la información de todo el pueblo de una manera general y bastante buena. Esta imagen que vemos, que es la conocida calavera, ¿no? Cabeza de santa de la Horcajada, cuenta una historia y creo que Juan de la Berza trabajaba en el pueblo de Cespedosa y se le apareció, tuvo una aparición, era la típica persona que era muy bondadosa, se reían de él, no le tenían mucho
no aprecio, pero no le hacían caso en las decisiones o las narraciones que contaba. Y bueno, se le apareció, lo contó y no le creyeron, ¿no? Fue una aparición mariana y no le creyeron. ¿Qué pasó? Que dijo que para decir que era verdad, para que le creyeran, cuando él falleciera, su cabeza iba a salir por encima del sepulcro. Entonces, Juan de la Berza falleció y apareció la cabeza. Entonces, desde ese momento sí que ya empezó a creerse que era realidad. Y además le daban un sentido que como que la cabeza santa tenía algo que ver con la desaparición de la rabia, que era, bueno, pues las principales muertes venían de ese tipo de, ahora tenemos una pandemia, pero bueno, eran principales de ese tipo de enfermedad. Y desde entonces esa cabeza santa reside en esta iglesia de la Horcajada. Creo que además reside en la sacristía. La sacristía que por medio, no sé si fue por medio de una permuta, pero fue una de las últimas partes en incluirse dentro de la nave de la iglesia, aledaña. Y creo que data del año 1595-1598 aproximadamente. 1595 porque lo pone en la clave del tintero a la entrada. Si no te lo quieres aprender, nos acabamos de dar cuenta que está bien y correctamente fechada. No sé si podemos pasar... ¿Sí? Vale, pues mira. Mira, y según entras a la sacristía, también a los pies justo de la entrada hay otra lápida con inscripción de un inquisidor. Espectacular. Sí. Que también la tienen que ver nuestros espectadores porque es muy, 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 muy interesante. Genial, ahora lo veremos. Bueno, me encuentro en la sacristía. Quería decir que es muy particular porque nos recuerda mucho a las catedrales góticas, a modo de girola. Hay algunas catedrales en las que, por ejemplo, en Santiago, tú puedes rodear por detrás al santo. ¿Vale? En Sevilla también es muy usual. Y esta sacristía nos lleva un poco a ese pensamiento de la época que justo ahora mismo estamos casi detrás del retablo central. Así que, bueno, si visitáis la iglesia y encontráis gente tan agradable como Basi, podemos visitar y comenzar, bueno, a investigar y a dar lugar a la imaginación. Antes de salir, Basi justo está aquí detrás y estos son seguramente los antiguos archivos de la iglesia, que eran como casetones que se abren y estarían los legajos de bautismo y documentos relacionados con la iglesia. Y vamos a enseñar al espectador esta lápida que me comentas, que es preciosa. Vamos a ver si lo podéis ver. Sí, porque normalmente se suelen localizar cerca del altar o cerca de la sacristía y los enterramientos. Era un privilegio. El privilegio de, bueno, pues de poder ser enterrados en el mejor lugar. Ya hemos hablado antes que el crucero era lo destinado a la familia y también en esta parte a otros personajes nobiliarios, como hemos hablado antes del licenciado Martín, ¿de acuerdo? Tengo aquí a Basi, que no os asustéis, porque viene con un objeto un tanto peculiar y vamos a ir a la luz para verlo mejor. Vale. Esto no me lo imaginaba yo, es factor sorpresa para vosotros y para mí. Me puedo imaginar lo que es. ¿Te puedes imaginar? ¿Lo vemos? Sí. Sí. Según he podido recabar, estuvo guardada como en una caja con diferentes llaves, como clausurada. Y bueno, finalmente se pidió que estuviera aquí en la Horcajada, porque es donde tendría que estar, y se conserva. Tiene una cruz de plata y una base también en plata, y la verdad que es dentro de las no sé cómo explicarte, de que sea algo un poco macabro, sí, es un elemento muy bello, ¿vale? Tiene en su base también como una especie de moldura o de agujero para poder colocar... Para sujetarla. Una sujeción y poder llevarlo. No sé si había algún sitio de procesión o de ritual, me comentaba sí que sí. Y bueno, pues es uno de los sitios que hay que visitar aquí en la Horcajada, Laura. Pues sin más, me voy a despedir de este templo fortaleza, dando las gracias a todos por visitarnos y por ver nuestros vídeos. Y nada, que visiten la Horcajada, que tiene muchísimo que ver. No hemos podido visitar casi la mitad porque está todo muy disgregado, como hemos comentado, pero es un pueblo maravilloso y sobre todo sus gentes son muy, muy hospitalarias. Por supuesto, dar las gracias a todos los voluntarios que han participado. Nos despedimos y yo deseando ya que llegue el vídeo de la semana que viene de Barco de Ávila, que estoy esperando con mucha ilusión. Y bueno, si alguien que haya visto estos vídeos sigue interesado en participar, pues que nos escriba a la dirección asociacionvaldecarneja@gmail.com
Y nada, le incorporamos al equipo de trabajo, que todavía nos queda rodar el barco de Ávila y Bollo. Y sin más, pues nos despedimos. Muchísimas gracias. A ti. Que tengas buen día. Adiós, gracias. Día. Adiós. Adiós.